un llamado de Dios a ser mujeres piadosas. Qué hermoso que Dios quiere que sus hijas, sus mujeres, sean mujeres de piedad, santas para su gloria. Vamos a ir a Tito, capítulo 2, versículo 1 al 5. Así dice la palabra del Señor. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. Un llamado de Dios a ser mujeres piadosas. Queridas hermanas y amigas, y a los hombres, queridos hermanos, observe el llamado de Dios en esta hermosa carta. Dios pudiera haber dicho: yo quiero que las mujeres sean hermosas, se peinen, se arreglen sus cejas, se arreglen su boca, se arreglen su cuerpo. Pero esas son cosas pasajeras, cosas que con el tiempo se van perdiendo. Vemos más bien que Dios se enfoca en una área en la que la mujer seguirá siendo hermosa por todos los días de su vida hasta morirse. Esa área es el área del carácter. Esa área es el área del corazón de la mujer. Porque una mujer debe ser mujer primeramente en su corazón, en su carácter. Y una mujer piadosa tiene que ser piadosa primeramente en su corazón y en su carácter. Y es ahí donde Dios hace su observación, de Dios nos enseña cuál es el carácter y las formas piadosas que las mujeres deben de tener. Dice Tito en el capítulo 2, versículo 3, versículo 1. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pablo le habla a Tito. Mira, Tito, que es un pastor en una iglesia llamada Creta. Tito, enseña lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. La palabra sana de Dios, esto es lo que enseña. Versículo 3. Las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jovencitas a que amen a sus maridos, a ser prudentes, castas, amables, sujetas. Observe lo que aquí Dios espera de estas mujeres, tanto de las jóvenes como de las ancianas, de las dos, los dos extremos. Las jovencitas como las ancianas deben tener un modelo piadoso, un modelo cristiano. Son mujeres que aún en su porte, en su manera de actuar, en su manera de ser, hablan sobre el Dios al que ellas sirven. Hablan, modelan, son ejemplo digno de ser imitado.
el respeto, la actitud, la forma de andar de estas mujeres, su conducta. Ellas se enseñan con sus palabras y con sus actos. Hermana, quiero que miren este estándar, porque nosotros lo que es más fácil, andar tirado, descuidado, hablando tontera, actuando indecorosamente. Eso es lo que la mayoría hace. Y es lo que sale fácil de corazón. Pero eso no es lo que Dios quiere. Y eso no es lo que Dios te va a pedir de cuenta. Dios te va a pedir una cuenta porque tú eres una mujer piadosa, una mujer cristiana. Son mujeres que con sus palabras y sus actos revelan que son mujeres cristianas. Pablo está explicando que la piedad de una mujer es en su actuar y en su hablar, que se ve, se conoce. Dime qué dices, dime de qué hablas, dime de qué tú estás conversando con tus amigas y te diré si eres cristiano o no. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dime cómo andas, dime con quién te juntas, dime la manera con que tú te comportas con los demás y te diré si eres cristiano o no. El actuar, el hablar, son cosas que una mujer de Dios debe de aplicarse para que sean agradables ¿a quién? A Dios. Quiero que miren este estándar. Yo no estoy diciendo agradable al pastor Dante, agradable a su marido. No se quede ahí. De forma horizontal, mirando a los hombres. Mire para arriba. Agradables a Dios. ¿A Dios le agrada lo que tú hablas? Ah, pues muy bien. Pues tiene que ser muy bueno lo que tú hablas, porque Dios ama lo bueno, Dios ama lo santo y Dios ama lo justo. A Dios le agrada lo que tú haces, porque Él es bueno y Él es misericordioso y Él es justo. Queridos hermanos, no tengan la carga, la pena. Ay, me da pena por lo que piensen las hermanas. No, que te dé pena por lo que Dios piensa de ti. Ahí es que tiene que darte pena. Si usted hace lo correcto y a nadie le gusta, si a Dios le gusta, está bien. Ese es el estándar que Pablo está colocando aquí delante de nosotros. Vuestra honra, vuestra gloria, vuestras acciones, vuestro vestir, vuestro andar, vuestro hablar, glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Agrada a Dios. Eso es lo que tenemos, eso es lo que la mujer cristiana tiene que estar preguntándose. ¿Esto agrada a Dios? ¿Que yo estoy haciendo? ¿Que yo estoy diciendo? Porque al final y al cabo, no es tu marido que te va a llevar al infierno, es Dios por tu pecado. No es tu marido que te va a llevar al cielo, es Dios por tu fe. Entonces, lo más importante es lo que Dios piensa. Siempre lo más importante es lo que Dios dice de nosotros. Así que, amada hermana, quiero que me prestes atención, porque hay áreas en tu vida en las que Dios quiere ser glorificado. Él quiere glorificarse en tu modelo. Que tú seas un modelo para otras mujeres, un modelo de fe para hombres, para las personas que te están mirando afuera. Es muy fácil. Ay, yo soy cristiano y yo no me junto con nadie. ¿Y a quién tú lo vas a predicar? No, júntese con la gente, pero actúe como un modelo de fe, como una mujer piadosa. Sea cuidadosa. Observen allí lo que dice el apóstol Pablo en Tito capítulo 2, versículo 3. Deben ser las mujeres reverentes.
no calumniadoras. Oiga bien, reverentes. Esto habla de una actitud de respeto. Habla de una actitud de respeto. Cuando usted habla, usted debe mostrar respeto hacia los demás. Tratar a los demás con respeto. Si usted va a hablar con otra mujer, usted le va a hablar con respeto, con atención, con cuidado. Si va a hablar con un hombre, le va a hablar con respeto. Es muy diferente a cuando usted le falta el respeto al otro, ¿verdad? Cuando usted le dice loca, loco, perro, perra, como yo he escuchado a personas que hablan así en la calle. En vez de decirse, llamarse por su nombre, se hablan de forma irrespetuosa. Mira, loca. No, no es así. Es con respeto. Una mujer piadosa, nos enseña aquí la palabra de Dios en Tito, capítulo 2, versículo 3, debe ser reverente en la manera en que actúa, en la manera que habla. Es decir, hablar con el respeto que merece su persona, la persona de al lado y sobre todo Dios que te está escuchando. Debe haber respeto en el trato, en el hablar, en tu porte, en tu forma de, aún en tu forma de vestir, de haber respeto. Y esto es importante porque la gente no solamente te está escuchando lo que tú dices, la gente está viendo cómo tú actúas y viendo cómo tú andas, vestido, vestida. Si usted anda, si tú actúas de una manera respetuosa hacia los demás, ¿qué van a decir de ti y de Dios? Porque tú eres cristiana. ¿Qué van a decir de Dios? Mira, pero esa señora habla, oye, te habla como con una soberbia, un orgullo y te habla mal. Irrespetuosa. Su forma, esa persona ni buenos días dice cuando llega a los lugares. Llega a una casa, no dice ni buenos días. Llega a la pulpería, ni buenos días dice. Ni hola, ni te saluda, te ignora. Eso no es tratar con respeto, reverencia a los demás. Pablo quiere que nosotros, los creyentes, actuemos con una actitud que le diga a los demás que usted es diferente. Usted es diferente. Ve acá, fulana es diferente. Ella no es como las demás. Su trato es diferente. La manera como te habla es diferente. La manera como viste es diferente. Una mujer piadosa debe tener en cuenta eso. Porque, ¿qué queremos tener? Mujeres que agraden a Dios. Agraden a Dios. Ese es el objetivo que aquí Dios nos está trayendo. Pero miren lo que dice el versículo 3. No calumniadoras, no esclavas del vino. Hay cosas positivas que tú tienes que ser, pero hay cosas negativas que tú no debes de ser. Una mujer calumniadora, una mujer que le gusta hablar de los demás, una mujer que destruye la reputación de los demás, esa es una persona que no teme a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tú dices que no teme a Dios? Bueno, porque Dios va a juzgar hasta nuestras palabras en el juicio final. En el juicio final, Dios va a juzgar tu manera de actuar y tu manera de hablar, tus palabras. Quiero que pienses en eso. Cuando tú sabes que en el juicio final Dios va a traer hasta lo que tú dices, tú te vas a cuidar. No, espérate. Pero y ven acá, pero si yo digo esto de fulana, ¿qué va a decir Dios de mí? Dios me va a juzgar, Dios me va a humillar, Dios me va a amonestar. Queridas hermanas y hermanos, Dios espera que nuestro hablar, nuestro trato con los demás, al hablar, hable del Dios al que nosotros servimos. Por eso dice, no calumniadora, no mujeres que hablan detrás de los demás,
que arman chisme de otros. Hablan de los otros cuando no lo están escuchando. Y tú supiste que Marisabel, y tú supiste, pero no se lo dicen a la persona en su cara. No es franca delante de esa persona, pero habla por detrás. Una calumniadora, no. Eso no agrada a Dios. Eso no agrada a Dios. Eso no glorifica a Dios. Que Dios espera que tú hables bien de la gente. Y si tú estás inconforme con alguien, acércatelo y díselo. Mire fulana, yo estoy inconforme con usted porque usted me hizo tal cosa. Es decir, sea franco con amor. Sea franco con respeto. Sea franco y dígale las cosas a los demás con franqueza, pero con amor también, no faltándole respeto. Esto es importante. El apóstol Pablo nos está diciendo aquí que una mujer piadosa, como dice el Salmo 19:14, sean gratas las palabras de mi boca, sean gratas, agradables. Ay, a mí me encanta escuchar a oír a fulanita de tal, porque ella cuando habla es tan agradable. No te habla de nadie, no te chismea de nadie. Siempre habla de cosas importantes y productivas, cosas importantes para la vida, para tu bienestar. Siempre te dice buenos días, ¿cómo tú estás? Ay, el Señor te bendiga. Ay, pero siempre trae como un versículo, la palabra de Dios está en su boca. Óyeme, pero una mujer así es una mujer bendecida, una mujer que trae bendición sobre otros. Eso es lo que Dios quiere, que tú disfrutes de esa buena fama. Que al final y al cabo es una buena fama del Dios al que tú sirves. No seas esclava del vino. Y aquí no necesariamente está hablando simplemente del alcohol. Está hablando de muchas otras cosas, del dominio propio. Uno de los grandes problemas de emborracharse es que usted pierde el control, el dominio propio, y se pone a hablar tontera, se pone a hacer tontera, se pone a pelear, se pone a discutir. Por eso aquí toma el vino como un elemento de división. Por eso dice no esclava del vino. Pero no se refiere solamente al vino. Se refiere a muchas otras cosas que desatan tus pasiones, que desatan tus malos deseos. Muchas cosas que te llevan a ti a perder el control de ti misma. A eso que se está refiriendo, ampliando la idea. Tú debes tener dominio de tus palabras. Si usted sabe que cuando usted se aira, se pone a decir tontera, controle su ira. Controle su ira. Controle su boca. Tápesela. Vaya, yo vengo un momentito, váyase a su casa. Ore. Pídele a Dios sabiduría, Señor, dame control de mi ira, de mi enojo. No me dejes airarme, molestarme y decir cosas malas de los demás o hacia los demás. Mire lo que dice Efesios 4:31. Sea quitada de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, grito, maledicencia, toda malicia. ¿Por qué tú hablas mal? ¿Por qué tú gritas a los demás? ¿Por qué tú desprecias a los demás? Porque estás airada, molesta. Entonces, tienes que clamar a Dios en oración. Tienes, si es necesario, ayunar. Señor, ayúdame. Leer la palabra de Dios en aquellas porciones donde se habla de la ira y de cómo Dios juzga a los que pierden el control y pecan con la ira. Ora. No permitas que la ira te gobierne. Una mujer que tiene dominio propio y gobierna su lengua para no hablar tontera, es una mujer que glorifica a Dios. Una mujer que controla su enojo y para no hacerle daño a otro, es una mujer que glorifica a Dios. Entonces observen que el apóstol está diciendo, hay cosas positivas que tú tienes que hacer, reverente, respetuosa, diligente, gobernadora de tu boca, y hay otras negativas que no puedes hacer.
Gobiérnate. No te dejes llevar del enojo. Gobierna tu corazón. Somételo a la palabra de Dios. Sé bondadosa, no irritante. Miren otras cosas positivas. El versículo 3 dice, maestras del bien. Es decir, que una mujer piadosa, Dios espera que sea una maestra. Cuando tú eres maestra, es porque tú tienes muchos años trabajando con algo y ya tú lo manejas, ya tú lo controlas de tal manera que tú le puedes enseñar a otra persona, una maestra. Es como la mujer que sabe de negocios, una mujer negociante que tiene muchos años en los negocios, le puede enseñar a otra persona. Una mujer que sea profesora en una escuela o en la casa. Tú sabes leer y tú le quieres enseñar a otra persona a leer. Y ya como tú tienes muchos años, tú le puedes enseñar. Un maestro ha pasado por un proceso de aprendizaje. Y aquí se le está diciendo que la mujer cristiana debe ser tan experta en controlar su enojo, tan experta en controlar su boca, que le pueda enseñar a otras mujeres a controlarse. ¿Ven? Una mujer cristiana debe tener un porte reverente, respetuoso, tratar a los demás con respeto, de tal manera que pueda enseñar a otras. Maestra del bien. Si Dios dice que hay algo que es bueno, esa mujer lo va a aplicar, lo va a aprender y cuando lo tenga bien controlado y manejado, lo va a enseñar. Cuando Dios dice que hay algo que es malo, esa mujer lo va a aprender para no hacerlo. Lo va a evitar, va a luchar con eso y luego podrá enseñar a otras mujeres. Maestra. Queridas hermanas, mire lo que Dios quiere que tú seas, como dice Proverbios 31:26. Aquí se describe una mujer virtuosa. Abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Y si tú lees Proverbios 31 completo, habla de una mujer piadosa, que trabaja, que se esfuerza, que tiene un carácter y un control de sus emociones que puede enseñar a otras. ¿Cuántas veces se ha escuchado la siguiente conversación? Ay, mi amiga, ¿cómo tú estás? Ay, muy bien. Mira, ¿y cómo tú estás trabajando con esos niños tuyos? Porque yo tengo tal y tal situación con los hijos míos. Ay, amiga, ¿cómo tú estás? Bien. Ay, aquí con problemas con el matrimonio, con este hombre, con situaciones en el matrimonio. Este hombre es una situación difícil, es un cabezón problemático. ¿Cómo tú haces con tu marido? Es decir, a veces las mujeres se juntan a hablar de sus problemas y se preguntan entre ellas cómo ella hace. Hermana, mire, qué duro cuando usted no tiene una buena respuesta que dar. Porque usted no ha gobernado su lengua, no ha gobernado su corazón, no ha crecido en piedad y santidad. Qué triste, porque de seguro cuando abra la boca va a decirle cosas pecaminosas y malas a esa mujer. Eso es lo que sucede, hermano. Yo he escuchado a mujeres que le han dicho a otra, pon ese hombre en su puesto. Comúnmente son divorciadas las que dan ese tipo de consejos. No le aguante nada, ni le cocine, ni le atienda nada, no lo atienda. Pero oye bien, una mujer divorciada que ya destruyó su matrimonio, mire el consejazo que está dando, un mal consejo. Un mal consejo proveniente
de una mujer impía o tal vez de una mujer cristiana que es una rebelde a la palabra de Dios. Porque hay mujeres cristianas en las iglesias rebeldes a la palabra de Dios. Yo estoy leyendo ahora a Tito. Yo estoy leyendo lo que el apóstol Pablo ha dicho aquí. Pero hay muchas mujeres que no pueden oír nada que hable de Pablo. Porque para muchas mujeres Pablo es un machista. Esas son mujeres rebeldes. Son mujeres rebeldes. Porque este hombre fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios. Y como las llama al arrepentimiento y las llama a confesar su pecado y a someterse a la palabra de Dios, entonces estas mujeres llaman a Pablo machista. Pero yo te llamaría a ti incrédula y te llamaría arrepentimiento, porque esta es la palabra de Dios inspirada. Ahora, qué bonito consejo se escucharía de una mujer que ha luchado y luchado y luchado con su propio pecado y con ese marido cabezón. Y esa mujer ha actuado piadosamente. El consejo será muy diferente al de una mujer rebelde y contumaz. Muy diferente. Queridas hermanas, Dios espera que tú seas una mujer madura, perfecta, no perfecta sin pecado, sino hablando de madurez. Una mujer perfecta para Dios es una mujer madura que ha aplicado los principios de la palabra de Dios y lo ha aplicado hasta gobernar su corazón y someterlos a lo que Dios dice en su palabra. Es la mujer madura. Queridas hermanas, ese es el tipo de mujer que Dios quiere que tú seas. No una mujer de esta época, rebelde a todo, a la autoridad, rebelde a sus padres. Si es una jovencita, rebelde a sus padres. Si es una mujer adulta, rebelde a su esposo. Si es una mujer vieja, rebelde sin ningún tipo de razón. Hermano, la rebeldía se ve en todos los niveles, desde que tan chiquitica hasta la más vieja, se ve la rebeldía. Pero Dios no quiere eso para sus hijas. Él quiere que sus hijas hablen bien de su padre que las ha educado en el temor de Dios. No te puedes parecer más a la mujer impía de tu barrio o de tu aldea o de tu residencial o de tu apartamento. Tú no puedes ser igual a las mujeres impías que están allí. Tú tienes que ser una mujer piadosa, una mujer temerosa de Dios, reverente, no calumniadora, no dada a perder el control. Una mujer que sea maestra del bien. Eso es lo que Dios espera de ti, amada hermana, como mujer. Y termino esto en mi último punto. ¿Dónde debe de aplicarse este carácter piadoso? ¿Dónde debe de aplicarse esta conducta piadosa? ¿Dónde debe de verse esta mujer gobernando su lengua, gobernando su conducta? Pablo dice, en el hogar, en tu casa, con tu esposo, con tus hijos, con tus amigos, con tus vecinos, con tus padres, con tu madre. Mira el versículo 4, Tito capítulo 2, versículo 4. Que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, amadas hermanas, que todo esto que yo estoy diciendo es en la casa que debe de practicarse. Es en el hogar, en primera instancia, no únicamente, pero es en tu hogar. La piedad de la mujer se verá en el hogar. Las mujeres cristianas mostrarán su carácter con sus hijos, no diciéndole mala palabra a sus hijos, no mintiéndole a sus hijos,
sino con un porte y palabras piadosos, no perdiendo el control, airándose. ¡Ay, este muchacho me tiene loca! No, ven acá, mi hijo, tú estás de desobediente. Tú sabes que yo te amo, pero tú has desobedecido, tú has pecado. Venga, que tengo que usar la faja con usted. Tranquila, gobernando sus emociones. Una mujer piadosa, ¿dónde se verá? En el hogar. ¿Dónde se conoce la piedad? En el hogar. Cuando yo le pregunto a un hombre sobre su esposa, Pedro, dime, ¿cómo está tu esposa María? Bueno, pastor, esa mujer a mí no me respeta, me maltrata. Esta mujer hace tal cosa, esta mujer aquello. ¿Por qué yo le pregunto al hombre? Porque el hombre no me va a echar cuento de ella, me va a decir la verdad de ella. Ahora, a la mujer yo le pregunto del hombre, porque la mujer va a decir la verdad del hombre. Amadas hermanas, tus hijos van a hablar de ti. Ellos saben cuando tú dices mentira, cuando tú los engañas. Ellos saben cuando tú le estás diciendo una cosa que es un cuento. Tus hijos saben cuando tú robas, engañas, codicias. Tus hijos te conocen bien, igual tu esposo. Usted puede venir aquí vestida como un ángel a la iglesia. Pero si en su casa usted es un demonio, usted es un demonio, no un ángel. Aquí en la iglesia es apariencia. Si usted va a una boda, usted ve a esas mujeres que se arreglan el pelo para ir a la boda, los ojos, las pestañas, se hacen de todo, se transforman. Usted quiere dar una buena imagen, eso no es problema. Póngase bonita, vaya a su boda bonita. Pero esa es una imagen que usted quiere dar. La realidad es en la casa, ¿o no es así? La realidad es en la casa. Por eso Pablo dice, tu piedad, tu dominio propio, gobernar tu lengua, gobernar tu pensamiento, tener un porte piadoso, es en la casa que debe desarrollar eso. Tus hijos tienen que decir, sin que tú se lo preguntes. Si yo le preguntara a Dylan, dígame, ¿cómo es su mamá? ¿Es cristiana? Sí, eso es lo que tiene que decir Dylan. Esa mujer es más cristiana, mire. Porque es que el niño conoce a su mamá. Dígame, Aniel, ¿qué usted me dice de su mamá? Marisabel, cuénteme. Esa mujer ora. Si él dice que no, tiene que haber algo de verdad en lo que él dice. Yo sé que hay niños que dicen mentiras, pero comúnmente esos niños cuando hablan de sus padres dicen lo que hay. Y a veces niños que tú tienes que preguntarle, uno llega, ay, aquí está, hola pastor, ¿cómo está usted? Aquí está, peleando con mi mamá. Pastor, mire, mi mamá me dio ahí. Hay niños que me dicen hasta dónde le dieron. Y me dijo esto, y me dijo esto, y me dijo esto. Todo lo que hacemos, hermano, los niños lo dicen. No hay que preguntarle mucho, no es una investigación muy grande. Queridas hermanas, digo esto para que usted entienda, su mayor lucha debe ser en su hogar. Su carácter piadoso, modélelo a sus hijos en el hogar. Su conducta respetuosa a sus hijos, a su esposo, sea respetuosa en su hogar. Si usted vive con su mamá o con su abuela, su mamá y su abuela tienen que estar agradecidas por tener una hija como tú. Porque tú eres una mujer cristiana que la cuida y vela por ella. Si usted es soltera, usted tiene que mostrar un buen testimonio a los que están allí en su hogar. Es en la casa el lugar para uno mostrar la piedad. No en la iglesia, hermano. A la iglesia venimos por 1 hora, 2 o 3 horas.
Pero después la realidad de los 7 días es allá en la casa. Entonces, sé piadosa en tu hogar, sé prudente, sé casta, sé pura, sé santa. Haz un juicio justo, corrige a tus hijos con justicia, con verdad. No abuses de ellos. ¿Por qué? Porque Dios te manda a que seas una mujer temerosa de Él, por amor y temor de Dios. Y quiero finalizar recordándoles esto, hermanas piadosas. ¿Sabes cuál es el gran peligro de no ser piadosa en tu hogar? Lo que dice el versículo 5, Tito 2:5. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando una mujer no es piadosa en su hogar, cuando una mujer es rebelde, calumniadora, esclava de su falta de dominio propio, la gente piensa mal de Dios. Mira de que cristiana, mira cómo le habla a su esposo. Mira de que cristiana, por eso yo no quiero en las mujeres cristianas, en los hombres cristianos, porque mira cómo se tratan entre ellos, matándose como perro y gato. La palabra de Dios es tirada al piso. Dios mismo es tenido en poco. ¿Para qué yo voy a ir a tu iglesia si yo veo lo que pasa en tu casa? ¿Para qué yo voy a tu iglesia si yo veo que tú y tu mamá se están matando todo el tiempo? Mamá e hija matándose como perro y gato. ¿Para qué yo voy a la iglesia si yo veo que tú viste y actúas como cualquiera de nosotras que somos inconversas? La palabra de Dios es blasfemada. Tú como mujer te conviertes en un tropiezo para que otros crean en Jesucristo. Las personas verán tu ira, tu falta de respeto y dirán, si estas son las mujeres cristianas, yo no quiero eso. Yo no quiero esa iglesia. Los inconversos despreciarán a Dios y su palabra porque tu mal ejemplo es destructivo y van a maldecir a Dios por tu mala conducta en el hogar, en la familia. Cuán importante es ordenar nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos, de acuerdo a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Por eso, amado hermano, es que Dios se preocupa en su palabra de enseñarnos cómo el hombre debe de amar, tratar con respeto, con atención y cuidado a su esposa. Por eso es que Dios enseña en su palabra cómo la mujer tiene que amar, respetar y someterse a su esposo. Por eso es que la Biblia habla de que los hijos deben de honrar a sus padres. Por eso es que la Biblia habla de que los padres deben disciplinar a sus hijos, instruirlos en el temor de Dios. Porque el hogar representa un medio de bendición o de maldición para el nombre de Dios y para el testimonio de Cristo en el mundo. Queridos hermanos, cuando nuestro ejemplo en el hogar es destructivo, cuando nuestro ejemplo en el hogar no es piadoso, destruimos el nombre de Dios. Tiramos al piso su palabra. Oiga bien, por la conducta de una mujer. Por la conducta de una mujer. Pero en segundo lugar, tu familia se corrompe, se daña, se pudre, se aparta de la verdad. Pues ellos miran tus malos actos. Tú les has enseñado a mentir. Tú les estás enseñando a ser respetuosa. Qué triste que una mujer con su mal ejemplo le enseña a sus hijos a ser unos mentirosos. Mami, te está buscando la hermana fulana. Dile que yo no estoy.
¿Qué tú le estás enseñando a tu hijo? ¿Que la mentira es buena? Mami, que la profesora dijo tal cosa. No, no la vamos a hacer. Enseñándole a tu hijo a que le falte respeto a la profesora. Cuando tú lo ves con tu esposo, no le hagas caso a tu papá, ese está loco. Enseñándole a tu hijo a faltar el respeto a su papá. Cuando una mujer no tiene una conducta casta y respetuosa, destruye su hogar, debilita su propia autoridad y la autoridad de su esposo. Se debilitan mutuamente. Cuando una mujer le falta respeto a su esposo, le falta respeto a sus hijos, se falta respeto a sí misma, le falta respeto a Dios, está destruyendo su hogar y el nombre de Dios y su palabra. Queridas hermanas, hay un propósito en todo esto, la gloria de Dios, el bienestar de la obra de Dios, pero también tu hogar. Muchas hijas han aprendido la rebeldía de sus madres. Muchas hijas. Cuando tú ves que las hijas son mujeres rebeldes, que las hijas no respetan a autoridad, pastor ni a nadie, tú le puedes echar la culpa a muchas cosas, pero primeramente examina cómo era su mamá. ¿Le faltaba el respeto a su esposo? ¿Le faltaba el respeto a sus pastores? ¿Le faltaba el respeto a sus autoridades? ¿Le faltaba el respeto a sus propios padres? ¿Qué tú esperas de la hijita de esa mujer? ¿Es lo mismo que va a hacer? ¿O peor? Queridas y amadas hermanas, una mujer piadosa que cría a hijos, el testimonio de esa mujer puede llevar a sus hijos a ser hombres piadosos. Tu testimonio solo, tu testimonio solo puede ser suficiente para alcanzar la salvación de sus hijos y de tu esposo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Pedro. Voy a leerlo brevemente. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra. Oiga eso. Que la mujer piadosa, gane a su esposo, gane a sus hijos sin palabra. ¿Y cómo es eso? Bueno, dice aquí, pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Lo que ha dicho Pablo, lo que dijo el apóstol Pablo, aquí lo dice el apóstol Pedro. Tus hijos, tus hijas, tu esposo pueden llegar a ser creyentes al ver el buen testimonio de tu conducta. Por eso, amada hermana, qué importante que tú tengas una conducta reverente, casta y piadosa. Que tú seas una mujer piadosa, primeramente en tu casa, y luego en la iglesia, y luego en el mundo. Usted tiene que ser una mujer hacendosa, limpia, primeramente en su casa. Tiene que ser respetuosa, primeramente con su esposo, con sus hijos. Criar a sus hijos correctamente. Porque esa conducta les llevará a ellos a Cristo. Les llevará a ellos a la fe. Eso es lo que está diciendo el texto. Mujeres piadosas que alcanzan la salvación de su familia por su propia vida, por su propio actuar, siendo temerosas de Dios. Y ahí pone el ejemplo de otras mujeres piadosas como Sara, versículo 6, Primera de Pedro 3:6.
Así obedeció Sara a Abraham, llamándole Señor. Y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien. Observen 1 de Pedro 3:6. Sara, una mujer piadosa. Y oigan bien, yo he escuchado a muchas mujeres hablando de Débora. Vamos a empoderarnos como Débora. Vamos a empoderarnos, a tomar las riendas de nuestro hogar. Pero yo no he escuchado a muchas mujeres hablando, seamos como Sara. Seamos como mujeres piadosas como Sara, que se sometió a su marido, que obedeció, que tuvo una conducta casta y respetuosa. Y Abraham, su marido, al que ella respetaba, Abraham obedecía a Sara cuando ésta le hablaba con principios claros. Así fue como Sara le dijo, sácame a Agar y a su hijo, porque no heredará con mi hijo. Y Dios le dijo a Abraham, haga lo que dice Sara. Pero ¿quién era Sara? Una mujer piadosa, casta y respetuosa, a la que Abraham sabía y estaba confiado en que esa mujer se sujetaba a él. No había una guerra de roles, no era una mujer empoderada tratando de ponerse los pantalones del hombre. No, no es eso lo que vemos. Que tristemente el ejemplo de Débora lo han tomado ignorando adrede que Débora vivió en una etapa de Israel cuando los hombres y las mujeres eran perversos e impíos. Y Débora tuvo que tomar el lugar de los hombres porque esos hombres eran unos impíos y perversos y no temían a Dios. Y como ella sí temía a Dios, para vergüenza de esos hombres, Dios la puso ahí. Eso no lo toman en cuenta al hablar de Débora. Hay que tomar las escrituras en su contexto para poder entender las razones por las que Dios alabó a Débora y la puso allí como una juez, porque no había un hombre piadoso en Israel. Pero amado hermano, eso no tiene que ser así. Que Dios nos dé esos juicios, porque son juicios de Dios para una generación completa. Un juicio de Dios. No había quien ganara la victoria de parte del Señor. Queridas hermanas, quiero que tú veas las razones por las que Dios te llama a ser una mujer piadosa. Sé una maestra del bien. Sé una mujer virtuosa. Sé una mujer consejera para lo bueno. Sé una maestra para guiar a otras hacia lo bueno. No te dejes arrastrar por el mundo. No te dejes arrastrar por el mal ejemplo de otras mujeres impías. Guarda tu corazón, porque lo que está de por medio es el nombre de Dios, la palabra de Dios y tu familia, tu hogar. Qué triste. Todavía al día de hoy, muchas mujeres rebeldes a sus pastores no saben por qué sus hijas y sus hijos son impíos. Rebeldes a la autoridad pastoral, mujeres rebeldes a sus maridos. Ellas no saben, ellas están orando por sus hijas y no se arrepienten. Ellas no entienden cómo que sus hijos no se han convertido. ¿Cómo es que mis hijos no se han convertido? Examina y evalúa si tú misma no has sido el tropiezo. Porque es posible que tú hayas sido un gran tropiezo, una mujer rebelde y contumaz. Si no es así, y tú has sido una mujer reverente, piadosa, que ha aplicado la verdad, bueno, gloria a Dios. Sigue orando. Porque así como la madre de Agustín de Hipona, una mujer piadosa, lloró mucho por sus hijos, por su hijo, Dios escuchó su oración y vio sus lágrimas. Y a ese hijo impío, Agustín, lo convirtió, siendo luego un gran maestro de la palabra de Dios. Agustín de Hipona.
pero ese hombre era perversísimo. Ahora tenía una madre piadosa. Cuando miraba para de su mamá, ahí solamente veía piedad, santidad, una mujer temerosa de Dios. No podía correr para otro sitio. Juan Bunyan, igual. Juan Bunyan, el escritor del Progreso Peregrino, una madre piadosa. Era un hombre malísimo, perverso. Pero cuando Juan Bunyan volvió en sí, recordó las enseñanzas y el carácter de su madre y volvió a Cristo. Ejemplo de mujeres piadosas. Que Dios nos ayude, amadas hermanas y hermanos, a poder ver cuál es nuestro llamado. Dios te llama a que tú salgas de este mundo y seas una mujer piadosa para su gloria. Padre, damos gracias por tu palabra. Damos gracias por tu fidelidad. Damos gracias por tu amor. Damos gracias porque aquí tú nos llamas en tu palabra a levantar, a que las mujeres se levanten como una estrella en medio de un mundo lleno de oscuridad, en medio de un mundo de rebeldía. Tú llamas a tus siervas, a tus hijas, a tus mujeres piadosas, a que brillen por la santidad y el temor a ti. Hazlo así para tu gloria. Haz que brille Cristo en sus corazones, oh Santo Espíritu, en el corazón de cada mujer que te teme y te honra. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén.